Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Soy Eva Moreno Soria. Soy aspirante a la carrera de Derecho en la Universidad Abierta de México, de la Ciudad de México. A continuación les presento mi informe final de la actividad 3 de la tercera unidad. Mi tema es el feminicidio en México. A continuación, les voy a dar una pequeña introducción del feminicidio en México. El estudio se describe a continuación el resultado de un esfuerzo especial para conocer el seguimiento puntual y exhaustivo de las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México. Las características del feminicidio han contribuido a elevar la demanda de las organizaciones defensoras de la vida y de los derechos de las mujeres. En este caso, la carrera de Derecho puede cubrir este tipo de ámbito y así apoyar a los familiares de las víctimas por la creación de este tipo penal específico para que este crimen multiofensivo pueda tener o penalizar la violencia contra la mujer. La razón es que viola diversos derechos de las mujeres, comenzando por el derecho de la vida y a vivirla sin violencia, el derecho de la integridad física y psicológica, el derecho a la dignidad, a la libertad, a la seguridad y no ser sometida a una tortura. Además, que la víctima y sus familiares frecuentemente se les regatea el acceso a la justicia y a la reparación del daño. La violencia contra la mujer se considera como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. A continuación les presento cada una de las diapositivas que elaboré. El feminicidio. El feminicidio nos lleva a la violencia, discriminación, a la discriminación de género, que nos lleva a un problema social. Las causas del feminicidio. ¿Cuáles son las causas? Violencia es igual a la discriminación que impide el goce de nuestros derechos de libertad, de igualdad con el hombre. La violencia contra la mujer es igual al acto que influye daños y sufrimientos de índole físico, mental, sexual y privatización de la libertad. Nuestro objetivo es contar con un conjunto de lineamientos con perspectiva de género en el que se establezcan las bases mínimas para el procedimiento de investigación e integración del delito del feminicidio, que se debe desarrollar con la debida diligencia por parte de el Ministerio Público, la Policía de Investigación, la Coordinación General de Servicios Periciales. Esto permite que el gobierno del Distrito Federal cumpla con sus obligaciones de proteger los derechos humanos de las mujeres. Tenemos nuestros objetivos específicos. Es combatir la invisibilidad de estos crímenes que año por año privan de la vida de una gran cantidad de mujeres en nuestro país. También podemos contribuir al estudio en el análisis de largo plazo que ofrece la serie de tiempo de la estadística de defunciones féminas, con preocupación de homicidio.
ya que cubre el cuarto de siglo. Aportar el análisis estadístico que ofrece el presente estudio es el conocimiento más cercano, verificable y cuantificable de las maneras en que se aplican diversas normativas relacionadas con la actuación de las autoridades ministeriales y forenses, y a la hora de enfrentarse a estos casos, controlar la actuación de las personas que dirigen las normas jurídicas bajo el principio de las legalidades, proporcionar herramientas y los instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos de la justicia. La incorporación de los criterios reconocidos en los estándares internacionales. Establecer procedimientos técnicos específicos para una investigación. Contribuir en la supervisión del trabajo del personal a cargo de la investigación. Servir como guía para la capacitación del personal de las instituciones. Definir los plazos y retroalimentación y perfeccionamiento de los protocolos. También tenemos a continuación nuestra metodología. A mediados del presente año, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó información a 23 procuradurías estatales referentes a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos en el enero del 2010 hasta junio del 2011. Sin embargo, la información proporcionada solo se pudo analizar el feminicidio en 6 entidades de la República. Fue Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Distrito Federal, en el Estado de México y Jalisco, los cuales proporcionaron información de al menos la mitad de las variables solicitadas, que nos permiten presumir de la existencia del feminicidio en la identidad. Por otro lado, el OCNF recabó datos sobre los feminicidios dolosos de mujeres en 4 estados a través de la información proporcionada directamente por los procuradores estatales en la comparecencia que tuvieron el pasado mes de septiembre. La información que se analizó de manera separada por comprender periodos diferentes, toda esta información es un conjunto que nos permite conocer algunas de las características de los feminicidios ocurridos en México. A continuación tenemos una investigación de campo. Los medios usados por la privatización de la vida son un tercer rango de los homicidios femeninos que se aborda en este estudio. Los datos disponibles en el registro de estas defunciones muestran que en el caso de las mujeres más frecuentes el uso de medios más crueles como ahogamiento, estrangulamiento, cautiverio, usados con armas de fuego, sofocamiento y ahogamiento. Nos dirigimos al peritaje. Es de igual forma la información de campo. Nos proporcionan información. El Ministerio Público deberá reunir los indicios y elementos que prueban necesarios para acreditar todo y cada uno de los elementos constitutivos del delito del feminicidio. La descripción de los miembros inferiores, información obtenida de los hisopotados de las cavidades orales, vaginal, recto y ano, así como los lavados con solución salina de estas cavidades. La presencia de semen o sangre encontradas en la ropa de la víctima. La información sobre el estado de la ropa como desgarros, la ausencia de ropa interior, su colocación del cuerpo,
entre otras la posición del cuerpo de la víctima en el lugar de los hallazgos, las lesiones, las fracturas, las quemaduras, entre otros. Se encontraron en el cuerpo, por ejemplo, los senos, en el ano, vagina y extremidades. La investigación se actualiza en aquellos casos donde las mujeres o niñas antes son o fueron de ser privadas de la vida, fueron retenidas, privadas de su libertad, incomunicadas, mantenidas en cautiverio o desaparecidas por el sujeto activo. En este caso, en la primera audiencia se determina si la reaprehensión del activo se hizo de acuerdo con la ley, y de ser así, se continúa con la imputación. En esta etapa, los fiscales que siguen el caso informan a los detenidos ante el juez que presuntamente cometieron el delito que les atribuyen, en este caso, feminicidio agravado. Por lo general, los inculpados guardan silencio ante la imputación y que se les hace pedir que su situación jurídica se resuelva en plazo amplio de 144 horas. Aunque la Fiscalía General ha anunciado, como informamos, que pedirán prisión de 50 años, la realidad es que este punto no se incluye en la etapa de investigación, sino hasta que el caso llegue a un juicio oral. Tampoco es potestad de pedir delimitada sanción, ya que este punto es parte del veredicto de los jueces. La pena o la condena o la sanción por feminicidio puede llegar hasta los 50 años de prisión cuando se reúnan agravantes y ameriten un castigo de esa índole. Entonces, a quien cometa feminicidio se le impondrá de 20 a 50 años de prisión. Si el activo de la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, o de parentesco, laboral, docente o de cualquiera que implique subordinación o superioridad, se le acreditará cualquiera de estos supuestos establecidos en las fracciones anteriores. Se impondrá de 30 a 60 años de prisión. Se hizo una entrevista a la comunidad y bueno, se llegó a considerar que es un problema social, y en las encuestas nos encontramos haciendo las encuestas quiénes son las mujeres víctimas del feminicidio. Estas son las cifras de mujeres víctimas del feminicidio. Casi por lo regular el 3% son sexoservidoras, meseras, bailarinas, el 5% desempleadas, el 7% estudiante, el 12% comerciante, 22% amas de casa, 24% empleadas. Y el último de 27% se desconoce alguna información. Llegamos a las conclusiones. La violencia contra las mujeres se ha tornado cada vez más brutal. La situación es preocupante y las medidas adoptadas nunca son suficientes. Muchas mujeres mueren en las manos de sus parejas. Otras milagrosamente logran sobrevivir, aunque las marcas quedan por siempre en sus cuerpos y el dolor en el alma. De esto, de acuerdo de la información que brinda el Ministerio de la Mujer, las mujeres que sufren la violencia familiar están en un rango de 18 a 35 años. Estos mismos estudios revelan también mayor incidencia de ataques. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha dado a conocer las escalofriantes estadísticas del feminicidio. En el 2012
97 mujeres fueron asesinadas, en la mayoría de los casos por sus parejas. El agresor es cada vez más salvaje, ya que las 97 víctimas se ha establecido que 28 murieron acuchilladas, 22 asfixiadas y los 18 por impacto de bala, sin dejar de mencionar casos en los que algunas mujeres han muerto a golpes, envenenadas, atropelladas y hasta degolladas, etc. Muchas gracias. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que les haya gustado.